Buenos días, ya casi tardes, pero todavía no. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Bien? Ok, déjenme preparar aquí. Nuestro director general, Jorge, me dio la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Él está en estos momentos compartiendo la palabra de Dios en Orizaba. Y me pidió muy en especial que les mandara yo un saludo en ese domingo, así que no se olviden de sus oraciones para nuestro director. Y también quiero darle la bienvenida a aquellas personas que vienen por primera vez, no sé quiénes son, pero bienvenidos, no es una coincidencia, es una diosidencia, así que oramos para que salgas mejor en este día, que salgas lleno de la palabra de Dios y que esta la consideres tu casa, porque así es. Amistad y Vida está con las puertas abiertas y nos daría mucho gusto el recibirte. Y también quiero mandar unos saludos a la República Dominicana a través de internet. Quiero en especial a Omar, él está allá, hace poco que se acaba de ir, me pidieron de favor que le mandara yo saludos de parte de su papá y de toda su familia, de todos nosotros. Y también a María Elena, que nos ven desde Suecia. Al Perú, los doctores Benítez que nos están viendo ahorita, reciban este fuerte aplauso, todos ustedes y todos los que se me olviden. Gracias a Dios por sus vidas y que están unas semillas de aquí de amistad y vida yéndose para el mundo, ¿no? Así que reciban este saludo. Les voy a pedir que oremos, si me acompañan a orar, vamos a poner esto en manos de Dios. Y también vamos a orar por Jorge y por Susana, que están ahorita en Orizaba, ¿saben? Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, Dios. Queremos levantar la vida de nuestro director general, Señor, la vida de su esposa, la vida de su familia y de todos aquellos que están saliendo a compartir de José Lozano, rumbo a Huatusco, y de todos los que estamos compartiendo tu palabra, Señor. Úngenos. Y Señor, que sea palabra de sabiduría, palabra tuya, la que hablemos, no palabra de hombres. Señor, que tu pueblo, tu edificio, como dice Pablo, tu jardín sea edificado, Señor, a través de nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que mueva el día de hoy nuestros corazones y que cada día, Señor, nos acerquemos más a la imagen de tu Hijo Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de esta reunión, Señor, y que, Señor, me haga a un lado para que el poder de Dios sea derramado en este lugar. Señor, se hablará la palabra profética, la palabra que nos has dejado. Señor, te pedimos que hagas algo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Pues bienvenidos todos aquellos que andaban de paseo, qué gusto verles, qué gusto saber que regresaron con bien, algunos quemaditos, etcétera, etcétera. Qué bueno que regresaron de vacaciones y les extrañamos, y qué bueno que estamos en familia, hablando de la palabra de Dios y escudriñando las Escrituras. Tenemos un lugar fenomenal para juntarnos y qué bueno que estamos juntos. Hoy voy a hablar un poco acerca de la sabiduría de Dios. Hoy voy a hablar un poco acerca de la sabiduría y he titulado esta plática La sabiduría que debemos buscar. La sabiduría que debemos buscar, porque déjenme decirles algo, hay una sabiduría que debemos buscar los cristianos y hay una sabiduría que debemos rechazar los cristianos. Y desgraciadamente, aun cuando nos llamamos cristianos, muchas veces estamos envueltos en la sabiduría que Pablo dice que es la sabiduría del hombre, o la sabiduría de este mundo. Entonces vamos a tratar, y es mi oración, que cuando salgamos de este día, cuando salgamos por estas puertas, salgamos con una idea un poco más clara y que salgamos convencidos de lo que tenemos que buscar y de lo que tenemos que rechazar. Temo decirles a todos aquellos que pensaban que su compadre era sabio, que su comadre era sabia, o que su jefe era sabio, que probablemente después de esta plática se den cuenta que no lo eran. Así que Proverbios 13:20 dice algo muy interesante. Dice, el que con sabios anda, ¿qué dice?
sabio se vuelve. ¿Ok? El que con necio se junta, saldrá mal parado. Aquí el chiste es saber que con el que andamos realmente sea sabio, conforme a la Escritura y no conforme al mundo. Así que de eso se trata la plática de hoy. Vamos a tratar de conocer un poco más acerca de la sabiduría de Dios, que es la que debemos de buscar, y detectar la sabiduría del hombre, que es la que tenemos que rechazar. Bueno, y para esto voy a seguir bastante en la primera carta de Pablo hacia los Corintios. Hemos estado hablando, me han dado la oportunidad de estar platicando con ustedes, de estar escudriñando un poco esta carta, esta primera carta, y quiero hacer un poquito, quiero recordar un poquito esto. Es importante, creo que es importante que lo sepamos. Pablo siembra una iglesia. Pablo pone, a través de él, Dios hace que una iglesia nazca en Corintio, enclavado en la Grecia antigua, un lugar estratégico para el comercio, un lugar rico, un lugar próspero, comerciantes, etcétera, etcétera, mucha prostitución, muchas cosas. Y años después, en su tercer viaje misionero, le llega la noticia a Pablo que su iglesia está ha agarrado un camino equivocado. Los miembros de su iglesia, en su iglesia hay divisiones, hay celos, hay contiendas, hay crítica, hay enojos, etcétera, etcétera. Y le llega esa información a Pablo, y estando Pablo en Éfeso, es que se pone a escribir esta carta, estando en Éfeso. Entonces la carta de Pablo es una carta en donde él escribe sus recuerdos, digamos. Él empieza a recordar y a decirles a ellos, a los de Corintio, que recuerden cómo fue el principio, el nacimiento de esta congregación. Así que es muy interesante ver lo siguiente que Dios ha dejado que veamos. Como en el capítulo 1, Pablo saca a flote públicamente, porque esta carta se tuvo que haber leído a la iglesia de Corintio, públicamente saca y confronta a todos los miembros de la iglesia para decirles: ¿cómo es posible que haya divisiones entre ustedes? ¿Cómo es posible que unos digan que nada más le creen a Pablo, otros que nada más le creen a Apolos, otros que nada más le creen a Cefas, y otros que dicen que no le creen a nadie más que a Jesucristo? Entonces saca a flote el problema que había en esa congregación de aquellos tiempos. Empieza el capítulo 2 muy interesante, porque dice, después de que el primer capítulo saca todo a flote, lo pone a la vista, le dice: yo mismo, cuando fui a predicarles a ustedes acerca del testimonio de Dios, yo mismo, Pablo, no lo hice con elocuencia, no lo hice con sabiduría. Y ese yo mismo se puede traducir como diciendo: si yo, Pablo, el que creó, el que hizo nacer la iglesia, el que puso la iglesia, el que puso los cimientos, el doctor en leyes, el fariseo de fariseos, el que ha recibido la revelación de parte de Dios directamente de nuestro Señor Jesucristo, si yo, Pablo, el apóstol, el enviado de Dios, no lo hice con elocuencia y sabiduría, pues ¿por qué ustedes han dejado engañar y han seguido esa doctrina o esa filosofía o esa sabiduría del hombre? Y algo muy interesante es que después empiezan esos 5 capítulos, esos 5 versículos del capítulo 2, y de repente su manera de escribir cambia. Primero dice que no les habló con sabiduría, y a partir del versículo 6 dice: pero sí hablé sabiduría, y empieza un relato muy interesante, que es donde vamos a concentrarnos el día de hoy, en donde me imagino que Pablo en sus recuerdos ha de haber recordado un grupo de personas o algo que están en el nivel de él, pudo expresarse y pudo hablar abiertamente acerca de los misterios de Dios.
no con la gente que él llama inmaduras, no con la gente a la que él empezó este capítulo 2, sino con un grupo de gente, y vemos del versículo 6 al versículo 16, vemos cómo Pablo se lanza, y ahorita lo vamos a leer, y empieza a escribir y nos deja un tesoro en donde podemos clavarnos y escudriñar y aprender acerca de esto. Y retoma el capítulo 3, y como que le llega otra vez el 20, y dice, yo con ustedes no pude hablar de esto. Y ahorita lo vamos a leer, voy a tratar de leerlo. No puse todos los versículos en las pantallas porque son muchos, pero yo te animo que si tienes tu Biblia la abras. Vamos a leer la primera. Si no tienes Biblia la abras, y si estás sentado junto a alguien que tiene Biblia, trates de seguirle, y si no, trata simplemente de escucharme para que veamos de qué se trata esto que les quiero decir. Primera de Corintios, vamos a empezar en el capítulo 2. Y bueno, el capítulo 1 les digo, Pablo saca a flote la problemática, y empieza el capítulo 2 de esta manera. ¿Ya los que tienen Biblia ya están? ¿Sí están en su...? ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 2, y empieza. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Ese es hasta el versículo 5. Y empieza el versículo 6. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán de nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió, porque de haberlo entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y así sigue. Y cuando leemos esto dices, ¿qué? Primero me está diciendo que no nos habla con sabiduría. Que no les habló a los corintios con sabiduría, y de repente se suelta y empieza, sí, pero sí pude hablar con sabiduría, sí pude hablar de lo que Dios me ha hablado, sí pude hablar de lo que la revelación de Dios, y pasa esto y el Espíritu, y empieza a hablar de una manera espiritual que realmente se siente como si se fue en su mente, en sus recuerdos cuando estaba escribiendo. Y el versículo 3 empieza, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido y ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Dice, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? ¿Sí se dan cuenta? Miren, yo creo que para Pablo tuvo que haber sido muy difícil haberles compartido
el testimonio de Dios a los de Corintio. Y cuando estaba escribiendo su carta, siento yo que primero empezó a poner todo lo que estaba pasando, o sea, la noticia que acababa de recibir, dice, ¿cómo es posible que estén ustedes divididos? ¿Cómo es posible que haya entre ustedes tantos pleitos? ¿Cómo es posible? Bla, bla, bla. Y de repente, si yo mismo no lo hice, y de repente dice, pero lo hice con alguien. Y empieza a hablar y se empieza a zafar de la realidad y empieza a hablar de cosas muy profundas. Y de repente se da cuenta y dice, pero ustedes no pude hablar, no les pude hablar de esta manera de la que acabo de escribir, no pude hablarles así, porque si entre ustedes todavía hay contiendas y todavía son inmaduros, no van a recibir esta palabra. Me acuerdo que hace no muchos años, cuando estaba yo en secundaria y en la prepa, hace poco, había algo novedoso, no sé si se siga utilizando este término, pero uno se sentía así como muy fufú, porque uno estaba estudiando matemáticas modernas, así era la terminología, de asociatividad y conmutatividad y no sé cuántas cosas de los sistemas, etcétera, etcétera. Y había un amigo mío que se llamaba Félix Resillas, todavía me acuerdo de él, en donde me quedó muy impactado lo siguiente. Félix Resillas constantemente tronaba matemáticas y le teníamos que estar explicando, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta ser que el papá de Félix Resillas era un matemático que le daba clases a la universidad y era reconocido y bla, bla, bla. Y el señor no le podía explicar a su hijo las matemáticas de secundaria y de prepa. Estaba tan hasta acá el hombre en su intelecto y en su sabiduría que no podía bajarse a enseñarle a mi amigo acerca de las matemáticas de secundaria y de preparatoria. Y creo que esto mismo le pasó a Pablo, de alguna manera. Tuvo que haber sido muy difícil a este hombre con tantas credenciales y con tanta información en su mente, porque él era doctor en leyes. Él se sabía todas las cosas, todos los 5 libros, se los sabía, los 5 primeros libros se los sabía de memoria. Entonces, hablarle a los corintios, se nota una frustración en sus cartas. Pero nos dejó este legado del versículo 6 al 16, en donde vamos a concentrar nuestra plática el día de hoy. Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver cuál es la filosofía, cuál es la sabiduría que tenemos que seguir, cuál es la sabiduría que él dice que es de Dios y cuál es la sabiduría que Pablo dice que es del hombre. Así que vamos a meternos al capítulo 6. Esta sabiduría que Pablo habla del hombre o del mundo, no es una sabiduría que está reservada a los universitarios o a los de una posición social o a los poderosos. Esta sabiduría del mundo está expuesta a todo el mundo la usa, aún nosotros los cristianos. Utilizamos la sabiduría que Pablo llama del mundo y eso es a lo que nos vamos a meter ahorita. Así que del versículo 6 al 15 de Corintios vamos a plantear 3 preguntas. Vamos a plantear 3 preguntas que la respuesta nos van a ayudar a tener más clara la situación, cuál es la sabiduría de Dios. La primera pregunta que vamos a plantearnos es ¿quién o qué clase de gente no puede recibir la sabiduría de Dios? Hay gente que sí puede, hay gente que no puede. ¿Qué gente no puede? La segunda pregunta que nos vamos a plantear es la contraparte, que es ¿quién sí puede? ¿Quién es el grupo de gente o las personas que sí pueden recibir la sabiduría de Dios? Y la tercera pregunta que nos vamos a plantear el día de hoy es ¿cómo Dios comparte su sabiduría a esta gente que sí la puede recibir? ¿Ok? Así que vamos a entrar de lleno, vamos a entrar con la primera pregunta. ¿Quién no puede recibir la sabiduría de Dios? Cuando la Biblia te marca, te repite alguna frase o algún adjetivo varias veces, significa que hay que ponerle atención a eso. Y por alguna razón muy especial, Pablo habla acerca de los gobernantes de este mundo y en 6 versículos, 7 versículos lo menciona 2 veces.
Los gobernantes de este mundo. Lo menciona en 1 Corintios 2:6, en donde dice, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Y el versículo 8 dice, ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. 2 veces lo menciona. Probablemente en una parte hay 2 vertientes en esto, una muy clara y otra un poquito menos. Probablemente estando Corintio en la cuna de la filosofía, porque de ahí nació la filosofía en Grecia, y en la cuna del poderío, porque Roma estaba a cargo de todo, yo creo que a esas personas se refería Pablo, a las personas que eran como imagen, que eran las personas a seguir, a los filósofos, a los que se decían sabios, a los poderosos, y la gente de alguna manera era el objetivo, llegar a eso. Entonces esa gente seguía la filosofía de esas personas para ver si alcanzaba el poder y si alcanzaba la sabiduría. Esa es una opción. Pero la segunda opción es la que nos deja más claro a qué gente se refería Pablo. Y esta es la gente, estos son los gobernantes que existieron en esa época, quienes tuvieron el poder para mandar a crucificar a Jesucristo. Los gobernantes de este mundo, dice, si hubieran sabido la filosofía de Dios, nunca hubieran crucificado a Cristo, al Señor de gloria. Entonces se refiere a los fariseos, a los seduceos, a todos los feos que existían en aquella época, a los escribas, a los sacerdotes, a todos aquellos que tenían el poder para mandar a crucificar a Jesucristo. Pablo los clasifica como los gobernantes de este mundo. Y con este ejemplo quiero explicar un poquito más acerca de estas personas. Marcos 11, 27, hay un relato muy interesante, un contexto acerca de lo que está sucediendo. Nuestro Señor Jesucristo está en Jerusalén y acaba de hacer una limpia en su templo. Acaba de correr a todos los comerciantes, a todos los cambistas, todos los que cambiaban. ¡Ja! Y un día después está este relato, que llega con sus discípulos y dice, y vinieron de nuevo a Jerusalén, y andando él por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos, es decir, toda la crema innata de la sociedad. ¿Están de acuerdo? Todo el mundo tenía que ver con ellos. Y dice, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Le dijeron a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús respondiendo les dijo, yo también os haré una pregunta, y respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y fíjense la pregunta que les dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Qué contradicción, ¿no? Respondedme. Y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, dice, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Y a los profetas los respetaban y los amaban. Y ellos respondieron, le dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. En este relato podemos ver que los escribas y los sacerdotes y todos los que llegaron a confrontar a Jesucristo, lo que más les interesaba no era conocer la verdad. Lo que más les interesaba, o lo que más les interesó, fue mantener su estatus, mantener su imagen, porque ¿cómo iban a quedar mal? Por un lado, dijeron, si decimos que es del cielo, va a haber una inconsistencia, una incongruencia, puesto que nosotros somos los acá, ¿no? Somos los pastores, ¿no? De amistad y vida.
Hay una incongruencia que si le decimos que viene del cielo, nos va a decir, ¿por qué no le creyeron entonces? Va a haber una incongruencia y eso no lo podían aceptar los fariseos y los saduceos. Y por otro lado, agarraron y a Juan el Bautista lo amaban y lo respetaban. Dice que mucha gente se fue a bautizar con Juan el Bautista y le creyeron. Entonces si le decían que era de hombre, decían, es como decir Juan el Bautista no era ningún profeta, temieron a que los apedrearan. Entonces por un lado, orgullo, egoísmo, soberbia, estatus, y por otro lado, temor. Eso es lo que marca este relato. Pero por ningún lado se ve un anhelo por conocer la verdad. La verdad no les interesaba. Nunca les interesó a ellos. Lo único que les interesó fue su estatus. Así que Jesús les respondió, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas, cerrando así la puerta a la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24 dice, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. En otras palabras, es posible estar tan concentrados, tan enamorados de la sabiduría de este mundo, que nos dice cómo ser millonarios, que nos dice cómo ser poderosos, que nos dice cómo tener un nivel social, que nos dice no permitas esto, que nos dice que tengas envidia, que tengas rencores, que nos dice que no perdones. Podemos estar tan enamorados, tan concentrados en el reconocimiento, en obtener el reconocimiento, de tal manera que eres capaz hasta de apachurrar a tu compañero de trabajo con tal de que tú salgas adelante y que consigas lo que estás buscando, que se te cierran las puertas, se nos cierran las puertas de la sabiduría de Dios. Eso es lo que nos muestra esta parte de la Biblia. Tan concentrados. La respuesta a nuestra primera pregunta de que quién no puede recibir la sabiduría de Dios sería esta: es la gente que está tan encantada, tan enamorada y concentrada en llegar al poder y a los reconocimientos, que no pueden reconocer a Jesús como el Señor de la gloria y la sabiduría de Dios. Estas personas no pueden recibir la sabiduría de Dios. Ahora, el hecho de que tengas poder no significa que Dios no significa que Dios está contra ti. El hecho de que seas reconocido no significa que a partir de ahora digas, no, a mí no me reconozcas, toda la gloria a Dios. No. Dios no está en contra de que tengas poder, Dios no está en contra de que te reconozcan, que te aplaudan. El problema es cuando tienes amor, tienes hambre de poder, cuando tienes hambre de ser reconocido, cuando tienes hambre de una posición social, cuando tienes hambre de dinero, cuando tienes hambre. Ese es el problema. Ese es el problema. Dios mismo ha salvado a poderosos. Dios mismo le ha dado sabiduría a poderosos. Y Dios mismo le ha dado poder terrenal a gente suya. Ese no es el problema. El problema es el hambre, es el egoísmo. Así que esas son las personas que no pueden obtener la sabiduría de Dios. Ahora, ¿quiénes sí pueden obtener la sabiduría de Dios? ¿Qué es la contraparte? Ok, 1 Corintios 2:6 dice lo siguiente: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esta palabra madurez en la Reina Valera dice perfectos, no dice maduros, dice perfectos. Si estás leyendo la Reina Valera, dice perfectos. Esta palabra maduro significa cualidad de completos. Una persona que ha alcanzado madurez. Así que ¿quiénes o cómo son estas personas que han alcanzado madurez según Pablo? Bueno, la respuesta la tenemos en el versículo 13. Dice, esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu,
De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Esta parte espirituales en términos espirituales quiere decir, por los comentarios al pie de página y otras traducciones, quiere decir que expresamos verdades espirituales a los que son espirituales. Entonces, el equivalente a maduro que habla Pablo en el versículo 6 quiere decir espiritual. Una persona clasificada por Pablo como maduro es una persona espiritual. Así que, ¿cuáles son las características de una persona, de un hombre o de una mujer espiritual que está abierta, que está abierta a recibir la sabiduría de Dios? Que eso es de lo que se trata en nuestra plática de hoy. El salir de aquí con hambre de la sabiduría de Dios, no con hambre de la sabiduría del mundo. ¿Estamos? ¿Estamos despiertos? ¿Sí? ¿Están aprendiendo algo? Están muy callados. ¿Cuáles son las características de un hombre o una mujer espiritual? Pablo no se refiere a una persona espiritual como aquella persona que se sabe la Biblia de pe a pa. No se refiere a una persona espiritual como aquella persona que tiene un intelecto y que habla con palabras rembombantes, así llenos de elocuencia. No se refiere a una persona que se la pasa orando todo el tiempo. Esos son los fariseos y los saduceos y los sacerdotes que vemos en la Biblia. No se refiere a ellos como personas espirituales, sino Pablo describe quién es la persona espiritual en Gálatas. En el capítulo 5 y capítulo 6 de Gálatas, ahí está descrito quién es una persona espiritual según Pablo y según Dios. Pablo describe a una persona espiritual como aquella persona que es guiada por el Espíritu Santo y que da fruto del Espíritu Santo. En otras palabras, la persona espiritual es la persona que está siendo transformada poco a poco, como dice la palabra. La buena obra que nuestro Señor ha empezado en nosotros la irá perfeccionando día a día hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Es la persona que está siendo transformada por el poder del Espíritu Santo, que ha dejado que Dios meta su mano en su carácter, en su actitud, en su manera de vivir, en su manera de hablar. Y que eso provoca fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, etc. Esa es la persona que Pablo describe como espiritual. Mientras que las otras personas son aquellas personas que siguen esclavizadas en su vieja manera, en su vieja naturaleza y en su autosuficiencia. Así que el requisito indispensable para adquirir sabiduría que viene de Dios es un requisito moral y no es intelectual. El requisito no es inteligencia, estatus, estudios universitarios, no es un nivel educativo, sino es santidad. No se trata de habilidades naturales, sino de la humildad espiritual, fruto de humildad. Es el fruto del Espíritu Santo lo que te abre las puertas a la sabiduría de Dios. 1 Corintios 3:2 dice, es cuando 1 Corintios 3:2 es cuando Pablo retoma como que ya bajó del cielo y retoma otra vez el nivel de a quien le estaba mandando la carta, y dice, les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido. Dice, y ni pueden todavía. Pues aún son inmaduros. Dice, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se estarán comportando según criterios meramente humanos? En otras palabras, la persona espiritual es aquella persona que por el poder del Espíritu Santo ha dejado atrás los celos, las contiendas,
las envidias, los rencores, los chismes, las avaricias, amor al dinero, dando fruto en su lugar, humildad, mansedumbre, etcétera, 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 etcétera. Dios ha revelado su sabiduría no a una élite religiosa, sino a todo aquel que descansando en sus promesas se ha convertido amoroso, se ha convertido gozoso, se ha convertido pacífico, se ha convertido humilde, lleno de fe, bondadoso. A ellos son los que Dios revela su sabiduría. Así que la respuesta a nuestra segunda pregunta de que quién sí puede recibir la sabiduría de Dios es la persona en quien el Espíritu Santo está haciendo su obra, reemplazando los celos, las envidias, las contiendas y el egoísmo por su fruto de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre. Esos son los que están abiertos a recibir la sabiduría que viene de Dios. Estos son los maduros de los que habla Pablo. Estos son los espirituales que ven a Cristo con todo su sufrimiento, con toda su humildad, con toda la vergüenza que tuvo que pasar siendo crucificado desnudo, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Número 3. Ya vimos quién no puede recibir la sabiduría de Dios aunque quiera. Ya vimos quién sí puede recibir la sabiduría de Dios. Ahora vamos a ver cómo es que Dios imparte su sabiduría, cómo la reparte, cómo la da. ¿Cómo puede ser que un ser humano como nosotros, aún que nos clasifiquen como espirituales, podamos conocer la sabiduría de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros, los seres humanos limitados, tan limitados, podamos, como dice la palabra de Dios, conocer la mente de Dios? ¡Wow! 1 Corintios 2:10 dice lo siguiente: ahora bien, Dios nos ha revelado, todo el mundo diga revelado. Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. La respuesta a nuestra pregunta de que cómo lo hace Dios es a través de su revelación. Tiene que ser revelado, tiene que ser iluminado, tiene que llegar algo a nuestra mente, a nuestro corazón de parte de Dios. La revelación es quitar, la traducción es quitar la cubierta, descubrir lo que estaba escondido. La sabiduría de Dios nunca pudo haber sido ni nunca será encontrada en el esfuerzo humano. Nunca. No podemos nosotros hacer absolutamente nada para descubrir la sabiduría de Dios. Versículo 7 dice que la sabiduría estaba escondida. Así que para que alguien conozca la sabiduría de Dios, Dios se la tiene que dar. Como se la dio a Pablo. Pablo, un erudito, hiperinteligente, lo que ustedes decían, todas las credenciales, pero tuvo que ser Dios quien le reveló, tuvo que ser Dios quien le mostró su sabiduría. La revelación es el acto de Dios por medio del cual lo que estaba escondido, lo que estaba oculto al hombre, le es ahora dado a conocer. Concluyo. La sabiduría de Dios es tan infinita que yo creo que aún estando nosotros en la presencia de Dios, en el cielo, vamos a seguir aprendiendo de la sabiduría de Dios. Tan infinita, tan única. Nadie se puede comparar, salud, nadie se puede comparar, nadie se puede decir sabio comparándonos a Dios. Y es ahí en donde nace y empieza a nacer la humildad. Al compararte con Dios, al compararte con todo lo que hizo Jesucristo, al compararte con todo el esfuerzo, todo el amor que Jesús hizo por ti y por mí,
no nos queda otra cosa más que postrarnos y decir gracias. No hay nada que podamos nosotros hacer, no nos podemos comparar en nada a Él. Fruto de humildad. Nunca podemos decir que somos sabios comparados a Dios. Podemos decirnos sabios comparados a los hombres, pero nunca comparados a Dios. Nunca vamos a poder descubrir en su totalidad la sabiduría de Dios, pero de lo que sí podemos estar plenamente seguros, familia, es de esto. Versículo 7 dice lo siguiente: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría encubierta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Di conmigo, para mi gloria. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría encubierta, la cual Dios predestinó antes de todos los siglos para mi gloria. Para tu gloria, para la gloria de su pueblo. Como está escrito, lo que tu ojo ha visto, lo que tu ojo no ha visto, ni tu oído ha oído, ni tu mente ha concebido, es lo que Dios tiene preparado para ti que lo amas. La mente infinita de Dios, eterna de Dios, desde el principio de los tiempos, visualizó, predestinó, vio la gloria que iba a estar para su pueblo. Él la mandó. Hay una gloria que nos está esperando. Hay una gloria que nos está esperando no solamente en los cielos, sino aquí mismo en la tierra. Así que aquellos que le aman, que probablemente estén siendo despreciados, rechazados, que están sufriendo en esta vida, ellos que son los hijos de gloria, son los que gozarán de la promesa de Dios, de un futuro glorioso. Los gobernantes de esta era, su poder, su dinero, su estatus, que no reciben la gloria de Dios, que no reciben la sabiduría de Dios, que no ven a Cristo, como el Señor de gloria, y la esperanza de gloria terminará en nada. No es para ellos el futuro glorioso, no hay un futuro glorioso para ellos. Más para aquellos que le amamos, para aquellos que apreciamos a Cristo en su sufrimiento como el Señor de gloria, es para nosotros esa promesa, para ti y para mí. Yo te quiero invitar en esta tarde que te pongas de pie. Ya es la tarde. Dos sabidurías frente a nosotros: la sabiduría de este mundo y la sabiduría que viene de Dios. ¿Cuál quieres? La sabiduría de este mundo probablemente te va a llevar a posición social, probablemente te va a llevar a tener cuentas en el banco, probablemente te va a llevar a tener poder, posición de poder. ¿Cuánta gente yo he conocido que ha vendido su alma al diablo con tal de tener un poder político? ¿Cuánta gente he conocido que estafa, que soborna para obtener lo que quieren conseguir? ¿Cuánta gente miente con tal de salir adelante? O mentimos, ¿no? Dice el otro. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos de nosotros utilizamos esa sabiduría del mundo, cuando a nuestra mano, por ser hijos de Dios, tenemos a nuestro alcance la sabiduría de Dios? Pero para la sabiduría de Dios tenemos que dejar a un lado las envidias, los rencores, el estatus muchas veces. El estatus te lo da Dios. Proverbios habla de eso. Dice, nunca trates de sentarte en los asientos de adelante, no vaya a ser que te vayan a avergonzar. Mejor deja que el rey te mande llamar, y así te va a honrar, así te va a levantar.
Dios no está en contra de tener poder. Dios no está en contra de que tengamos dinero. Dios no está en contra de que tengamos un estatus. El hambre por ello, el afanarnos, es lo que cierra las compuertas de la sabiduría que viene de Dios. Frente a nosotros tenemos la sabiduría de Dios, la sabiduría del mundo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: quien quiera ser mi discípulo, es decir, quien quiera obtener la sabiduría que viene de Dios, dice: tome su cruz y sígame, y niéguese a sí mismo todos los días. La sabiduría de Dios es para aquellos que damos fruto de humildad, de mansedumbre, que dejamos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Y como dice Pablo, no es que yo ya lo haya logrado, familia. Esta plática fue para mí. Y eso que no les he platicado lo que dice Gálatas y lo que dice Santiago, porque qué duro. Eso se los recomiendo que ustedes lo lean, ojalá lo puedan leer. Los descalifica totalmente. Pero tenemos un Dios de gloria, un Dios misericordioso, que si le pedimos y dejamos que Él haga su obra, aunque nos duela, aunque nos crucifique, cada día lograremos alcanzar el propósito. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, por favor, y yo te quiero preguntar si en esta tarde tienes algún rencor contra alguien, si has tenido la facilidad de armarle chisme a alguien, si te has enojado con alguien, si tienes envidia de alguien. Es el momento de entregárselo a Dios y de pedir perdón. Envidias, celos y contiendas es lo que caracteriza la iglesia de Cristo, no nada más la de Corintios, sino la iglesia de hoy, alrededor del mundo. Y hoy está hablando Dios acerca de una renovación. Este año, en este año de renovación, Dios está hablando acerca de ello. Así que renuévate en esta tarde. Pídele a Dios que te llene de su agua, que te lave. Pídele perdón a Dios. Y abre tu puerta, abre tu corazón. Dile: Señor, aquí estoy. ¿Tienes amor por el dinero? ¿Has hecho negocios fraudulentos? ¿Has mentido? ¿Has desequilibrado las balanzas, como dice la Biblia? ¿Has sobornado? Es hora de entregárselo a Dios y decirle: Señor, perdóname. Quiero confiar en ti, te quiero tomar a ti como el Rey de Gloria. Y te doy las gracias porque yo soy tu hijo y aunque no me lo merezco, tú me sigues amando. Y esta plática es para ti y para mí. Padre, en esta tarde nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Reconocemos nuestra debilidad, reconocemos, Dios, que hemos buscado y nos hemos dejado llevar por la sabiduría de este mundo. Señor, y tomamos las palabras de Pablo, Señor. Queremos llegar a la madurez. Queremos ser llenos de tu sabiduría. Queremos buscar tu sabiduría, Señor. Queremos hablar tu sabiduría. Queremos compartir tu sabiduría. A ti, Jesús, a ti crucificado, a ti la cruz, poder de Dios, sabiduría de Dios. A ti es a quien queremos compartir, Señor. Revélate a nosotros, Padre. Revélate en esta tarde a tu pueblo, Señor. Padre, oro para que tu nombre, Señor Jesús, en esta tarde haya sido exaltado. Y que tu pueblo, Señor, si está desviada su mirada, Padre, la cambie y sea atraída por ti, por tu cruz. Que se concentre en ti. Espíritu Santo, yo te pido que hoy muevas corazones. Hoy muévete en este lugar, Señor, con poder. Te amamos, Señor.
Te amamos, Señor, y esperamos y caminamos, seguimos caminando, Señor, esperando esa vida gloriosa que tienes para nosotros. Oh, yo declaro esa vida gloriosa para mi vida y para mi familia. Yo declaro que mi familia va a tener una vida gloriosa y que yo voy a tener una vida gloriosa. Yo declaro que ustedes, familia de Amistad y Vida, van a experimentar la gloria de Dios de igual manera. Empieza a declarar sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos. La gloria de Dios es para nosotros. La ha apartado para nosotros, por eso la escondió tanto tiempo, para que tú y yo la disfrutáramos. Bendito seas, Señor, bendito seas. Te amamos, Señor Jesús. Padre, yo bendigo a esta familia de Amistad de Vida. Con la autoridad que me has dado el día de hoy, Señor, quiero bendecir en el nombre de Jesucristo, Señor. Quiero bendecir a cada familia aquí representada, Señor, declarando prosperidad, declarando que tu sabiduría llega, Señor, a plomo sobre sus vidas y que no se dejan llevar por las tendencias de este mundo, sino, Señor, que se fijan, se enfocan, Señor, en tu cruz. Y que todos los papás aquí reunidos, Señor, empiezan a tener palabra de vida para sus familias, empiezan a ser unas guías espirituales para sus hijos, para sus hijas, para sus esposos, para sus esposas. Gracias, Señor, por esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. ¿Por qué no le das un aplauso